preparando para transmitir en Facebook. También está entrando la hermana Jenny Gómez. Todos bienvenidos, mis hermanos. Gracias por estar acá. ¿Ahora me escucha? Y ya les aparece. Sí, hermanito, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Disculpe que me cuesta un Hello. poco el hecho de entrar con la plataforma Zoom, Ya. y, Sí. pero ya No, entré, creo. gracias a Dios, sí. Permiso, Sí. voy a colocar los micrófonos de ustedes en silencio, ¿ya? Eh, ahí está. Bueno, hermanos queridos, muchas gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo entonces a la clase, a la sesión de este día. Ya estamos en día lunes 21 de abril de este año 2025 y agradecemos a nuestro hermano Marcos Muñoz que se ha dado el tiempo el día de hoy para compartir con nosotros la palabra hoy día. Agradecemos a todos los hermanos que se conectan desde diferentes partes de América, en este caso. Por ejemplo, es el caso de nuestra hermana Tamar Pintado de allá de Lima, Perú, de nuestro hermano Jorge y Marisa de Figueroa, que están siempre acompañándonos, les agradecemos mucho. Nuestro hermano Waldo Sánchez también, que siempre está, y nuestro hermano, ¿cómo se llama? Hay otro hermano más que se conecta ahí desde Mendoza, Argentina, el hermano Rogelio, que siempre está ahí presente también acompañándonos. La hermana Ruth Vega desde Coquimbo, región de Coquimbo y en Chile. El hermano Néstor Sánchez también que está de visita por acá, que está por allá por Isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, ahí en Ecuador, predicando la palabra de Dios. Nuestra hermana María Victoria también, que siempre nos está acompañando. Muchas gracias, bienvenidas. La hermana Jenny Gómez también, la hermana Valeria, el hermano Miguel Valle, la hermana Marta, el hermano Miguel Valle de allá de El Salvador, imagínense. Así que tenemos muy maravillosas visitas de todas partes. Así que esperando que hayan tenido un lindo día, vamos entonces a primeramente tener una oración a nuestro Padre Celestial. Hermano Gilbert, ¿cómo está, hermano Gilbert? Saludos. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto si fuera tan gentil de guiarnos en una oración, por favor, para poder entonces después dar el pase a nuestro hermano Marcos. ¿Bien? ¿Está abierto mi micrófono, hermano? Sí, hermanito, está abierto su micrófono. Ya, Así es. ya. Hay peticiones de oración. ¿Alguna petición de oración, mis hermanos? Bueno, estamos Bueno, ahí orando por pareciera la que no, ¿no? familia. Siempre nos acordamos de la mamá del hermano Sergio Pino, de la familia de nuestra hermana Luz Dari también, de nuestra hermana Doris Almestar, que siempre también está con nosotros, pero ahora anda en una gira, si no me equivoco, pero siempre está con nosotros. Y hermano Oswaldo Moreno. Moreno, con su nieta, que siempre se acuerda de ella, Ya, de su nieta Aitana también. Todos aquellos y los hermanos que conocemos por ahí que puedan estar pasando por alguna dificultad, hermanito. ya. Bien, oremos, hermano. Los tengo Oremos. a todos aquí en mi mente. Dios gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, como cada día, a esta hora, mi Dios, en que ansiamos que llegue esta hora para poder conectarnos a esta plataforma que tantas bendiciones nos ha traído, mi Dios, desde su inicio hasta esta fecha. Pasado algunos 5 años, mi Dios, y permanecemos aquí los unos a los otros, saludándolos día a día, gozándolos con ellos, al ver que hermanos de distintas partes del planeta podemos tener la bendición de conversar con ellos, saludarles, y eso es una muestra, mi Dios, de que su iglesia está ramificada a través del mundo entero. Le damos gracias por este gran privilegio, mi Dios, y sabemos de que cada día que usted, mi Dios, nos reúne a esta plataforma, vamos a edificarnos una porción más con la Sagrada Escritura. Queremos pedir en este momento, en primer lugar, por nuestro hermano Marcos Muñoz, que es el instrumento que usted, mi Dios, ha escogido para este día. Rogamos que usted pueda colocar las palabras justas y necesarias en su boca, que él pueda recordar, mi Dios, todo lo que él ha estudiado y que acá nosotros como
asamblea podamos recibir esta enseñanza con un corazón noble para poder así crecer en su gracia, ponerlas en práctica, mi Dios, ser mejores cristianos y así también, Dios de la gloria, poder eh, ver confirmada su palabra en cada una de aquellas personas que pudiéramos llevarle el mensaje de salvación. Queremos orar en este momento también por nuestro hermano Néstor, quien anda esparciendo esta semilla, mi Dios, por aquellas partes de islas de Galapo, que usted, mi Dios, vaya confirmando ese trabajo, porque él ha dejado su hogar, Padre Dios, y se ha puesto a su servicio para llevar el mensaje del Evangelio. Padre Dios, queremos orar por algunos hermanos que siempre oramos, que ellos siempre están pidiendo la oración. Queremos decirle de que verdaderamente, como seres humanos en este mundo, necesitamos fervientemente de usted, porque no somos capaces como hombres, mi Dios, enfrentar las situaciones difíciles que a veces se nos complican. Y es por eso que recurrimos a usted, mi Dios, porque usted lo ha dicho en su palabra, que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, sería hecho conforme a nuestra fe. Queremos pedirle, mi Dios, que en este momento por alguna de nuestras hermanas que estamos orando por ella, como es el caso de la madre de nuestro hermano Sergio, una persona de bastantes años que le rogamos en su amor que usted, mi Dios, le acompañe hasta el último día de su vida y que su estadía, que aún le resta acá, pueda ser grata para su vida. Queremos orar, Padre Dios, por nuestra hermana Doris, que ha estado ausente de esta plataforma por algunos días. Sabemos que ella es una fiel cristiana que está siempre conectada y que le echamos de menos al novela en esta plataforma, pero sabemos que usted, que Dios, tiene todo bajo su control y que usted está pendiente de ella. Queremos orar también por nuestra hermana Luz Dari, queremos implorarle misericordia por la hermana Julia López de Perú Catacao, como así también la semana de Piura, y de todas partes, mi Dios, donde sus hijos necesitan de usted el socorro, que su amor, conforme a su voluntad, usted les pueda socorrer, Padre, el aumento de su propia fe. Queremos pedirle, mi Dios, por los morenos, que él siempre está incluyendo a su nieta Aitana, una niña que ha tenido algunas dificultades, pero su palabra dice: dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis porque de ellos se traen los cielos. Sabemos, mi Dios, que estas enfermedades, este problema que ella pueda sufrir en este momento no son comparables con el peso de gloria que le esperan en el momento cuando usted nos llame. Queremos pedirle, mi Dios, por la congregación de Villa Merced, queremos orar por nuestro hermano Waldo Sánchez, queremos orar también, Padre Dios, por cada uno de nuestros hermanos que en esta tarde nos vamos a conectar acá, y también por aquellos del Facebook que toman participación en esta plataforma. Queremos darle gracias, mi Dios, queremos pedirle que se quede junto a nosotros, y queremos pedirle también a la vez de que use a nuestro hermano con tal claridad que podamos recibir con la misma claridad el mensaje expuesto por nuestro hermano Marco. Les damos gracias por ello, Padre Dios, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Rigoberto, por la oración de inicio. Entonces, ahora vamos a prepararnos. Quiero comentarles antes que, como ustedes ya saben, todos estos estudios están siendo subidos a la plataforma de YouTube posterior al término del estudio, ahí en el canal de Iglesia de Cristo PDA, Iglesia de Cristo PDA, por si después quieren volver a revisarlo, por si quieren compartirlo con alguien que está interesado en escuchar la palabra del Señor. Y por supuesto estamos también transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, a través de la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez. Así que para que compartan, para que se suscriban a través de YouTube a este canal Iglesia de Cristo PDA ahí en YouTube también. Muchas gracias a todos entonces nuevamente por estar aquí y vamos a dejar el espacio y el micrófono para nuestro hermano Marcos Muñoz, quien nos va a presentar el tema del día de hoy. Hermano, adelante, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por siempre tener la consideración para este hermano. Gracias por apoyar la obra, el trabajo que cada día se hace en todo lugar, predicando de muchas formas, de muchas maneras, llegando a los rincones de este mundo en todas las formas. Así que agradezco esta oportunidad que tengo y privilegio de poder presentar una sencilla lección para todos nosotros. Saludo ahí a todos los hermanos que
conozco y aquellos que no conozco, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay varios hermanos que ubico, a otros no, y me alegro poder compartir esta plataforma. Nuestra hermana, siempre me recuerda a nuestra hermana María Victoria Contreras, nuestra hermana Toyi, la conozco por Toyi. ¿Ah? Nuestro hermano Waldo Sánchez también, que lo veo mucho mejor de su salud. Y a otros hermanos, que Dios les bendiga, nuestro hermano Néstor. Gracias, hermano Néstor, por siempre considerarme en su plan de trabajo. Y siempre para mí es un placer poder predicar el Evangelio, que es algo que me gusta mucho hacerlo y trato de la mejor manera poder presentar el Evangelio. Eh, Como ustedes ya saben, hermanos, hemos visto en esta semana, fin de semana que ya pasó, eh, cómo el mundo religioso ha celebrado esto llamado Pascua, resurrección, muerte de Cristo y todo concerniente a esta semana que llaman Santa, y donde hemos podido ver nosotros en muchos lugares, en muchas formas, cómo la gente celebra eh, la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este es algo comenté, prediqué el día de ayer en la iglesia acá en Niebla, pero veo yo que toda esta celebración que el mundo religioso hace no está acorde a las escrituras. Yo sé que este es un lugar público, es una transmisión que se hace en Facebook, en YouTube, y creo que es bueno también poder presentar que las cosas que se hacen y se celebran de esta forma no es bíblica, no es lo que Dios demanda, no es lo que Dios enseña. Eh, Porque hay muchas mezclas de religiosos y también prácticas también paganas que no tienen nada en que ver con lo que ha hecho Cristo por la humanidad. Y es penoso, la verdad que es muy penoso, en la forma en que la gente recuerda o hace eh, una, una memoria de lo que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás. Y he visto varios videos y la verdad que a veces no dan ganas de seguir mirando cómo la gente celebra este hecho tan importante para la humanidad que fue la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Vi un video donde en Filipinas, allí hay una persona que se crucifica literalmente allí en el madero, mostrando cómo Jesús fue crucificado. Y esas cosas, la verdad que es lamentable, porque todo eso a la larga es idolatría, ¿ya? Idolatría. Porque el Señor Jesús no nos manda a recordar de esa forma. Bíblicamente hablando, las escrituras nos muestran la forma en que los hijos de Dios, los cristianos, debemos de hacer memoria de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el propósito de esta lectura que quiero compartir con ustedes es concerniente a cómo fue crucificado Cristo. Quiero, mediante las escrituras, poder mostrar eh, en la forma en que Cristo fue sufriendo para lograr llegar hasta la cruz del Calvario. Todos conocemos en cierta manera la historia, cómo este discípulo de Cristo fue y entregó a Cristo, Judas, llamado Judas,
que era el tesorero de los apóstoles y un hombre muy materialista que solamente pensaba en poder eh, enriquecer o multiplicar las limosnas que la gente daba a los apóstoles para poder tener mucho más dinero. Y, y en su corazón había esta avaricia por el dinero, porque él aceptó 30 piezas de plata para entregar a Jesús. Vemos nosotros cuando él va con los soldados y identificó a Jesús con un beso y donde fue Jesús mismo tomado preso por los romanos y llevado ahí ante los sacerdotes, fariseos, saduceos. Entonces quiero, hermanos, que podamos compartir ahí en el capítulo 27 de Mateo. Voy a leer el libro de Mateo. Están los cuatro evangelios y en los cuatro evangelios encontramos diferentes matices de cómo fue lo que Cristo padeció por causa del pecado de la humanidad. Eh, 27, y podemos leer del versículo más o menos... a ver, 26, dice acá, versículo 26, 25, 26. No quiero tomar toda la lectura porque mi idea es poder tomar algunas cosas que son importantes. Dicho esto, recordamos que horas antes de ser entregado, había tomado a sus tres discípulos, a Juan, a Pedro y a Jacob, para poder pasar un momento de agonía. Dice que fueron a orar y Jesús se adelantó un par de metros para orar porque estaba muy angustiado, estaba sufriendo mucho, porque tenía que pasar de esta copa de dolor, de sufrimiento. Pidió el apoyo y la ayuda de sus discípulos para que lo acompañara a orar y dice que no pudieron soportar el cansancio, el sueño de los discípulos y se quedaban dormidos. Jesús iba a orar una vez, una hora, volvía, estaban dormidos, y otra vez, y ahí estaba orando Jesús otra hora, y venía a ver a sus discípulos, estaban durmiendo y así. Y Jesús ahí dice que su angustia era tan grande que su sudor, ¿ya? De dolor, de tristeza, de agonía, eran como grandes gotas de sangre. No era sangre, sino que era el sudor, que eran como grandes gotas de sangre. Y pasando nosotros allí, dice en el capítulo 27 de Mateo, y en el versículo 11 vamos a leer, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador en soltar al pueblo un preso, el que quisiere. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos a una voz dijeron, sea crucificado.
El gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, acá nosotros en cierta manera podemos imaginarnos todo el suceso en nuestra mente porque somos personas que podemos hacer una gran imaginación en nuestra mente sabiendo lo que pasaba. Una multitud que estaba reunida delante del gobernador, allí estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban sacerdotes, había mucha gente y allí los que estaban incitando a la gente a que dijeran que lo crucificara eran los fariseos. Y dice que Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Entonces vemos nosotros, hermanos, una costumbre que tenía el pueblo de Roma, era soltar a un preso en esa fiesta, y en este caso habían de entregar a Barrabás. A Barrabás, que era un hombre, un malhechor, que era un hombre malo, un hombre que probablemente era un ladrón, un asesino, que había hecho las cosas malas y la gente le temía. Imagínense que la gente le temía a Barrabás porque realmente era un hombre asesino, malo, ladrón, etcétera. Causaba temor en el pueblo. Pero aún así, por incitación de los fariseos, motivaron a pedir que soltasen a este hombre malvado. Y cuando soltaron a este hombre, dice en el versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermano, cuando eran condenados a la crucifixión, antes de todo ese suceso horrible, terrible, eran azotados, castigados con 39 azotes, dice la Biblia, 40 menos 1, 39 azotes que llegaban a la espalda del reo, del condenado. Quiero yo, hermanos, ayudarles a ustedes a poder traer su mente a este suceso, porque así nos enseñan las escrituras, nos muestran de cómo soldados romanos allí a haber amarrado, atado a Jesús y haberlo puesto de espalda, seguramente apoyado en una tabla, en un madero, en algo, y con la espalda descubierta o desnuda comenzaron a azotar la espalda de Jesús. Era la costumbre, no solamente a Jesús lo hacían, sino con todo aquello que eran condenados a la crucifixión. Muchos de estos condenados eh, no pasaban la prueba o el castigo primeramente porque era de tal magnitud que muchos de ellos morían por el dolor, por la angustia. ¿Por qué? Porque usaban estos soldados romanos, recuerden que estos soldados romanos eran hombres también despiadados, despiadosos, o sea, eran hombres que castigaban, que eran malos también, que muchos de ellos eran probablemente no de buena clase, porque según la historia muestra de que estos soldados que llegaron a esta zona de Jerusalén no eran los mejores, sino que los peores, y eran hombres salvajes que castigaron a Jesús de una forma descontrolada. Y por lo general ponían a dos soldados
para castigar al reo, uno en cada lado, porque eran 39 azotes. Y estos látigos que ellos usaban, por lo general llevaban en las puntas de estas tiras que eran de cuero curtido y que tenían metales en las puntas, a veces tenían huesos afilados, de tal manera que cuando llegaban a la espalda, al cuerpo del reo, lastimaban. O sea, el dolor era tan fuerte, hermanos. El castigo era tan fuerte que esos golpes, esos latigazos, al caer a la espalda del reo, muchas veces secaban pedazos de carne. Y eran 39 azotes. Y nuestro Señor soportó ese primer castigo. Entonces, cuando veo que se celebra a Jesús allí crucificado en estas fiestas que, que hace el hombre, para mí eso es una burla. Para mí es una risión, es algo que es una blasfema contra Cristo, mostrando a estas personas, unos haciendo que son castigados, otros que se crucifican o se clavan las manos. Para mí eso es una blasfemia contra Cristo porque Jesús sufrió siendo inocente por amor a nosotros y tuvo que soportar ese castigo. Muchas veces al, al reo o al condenado lo dejaban totalmente débil, totalmente débil, porque su carne o su espalda había sido lastimada y muchos de ellos no soportaban porque a veces hasta el punto de que se podía ver las arterias, las venas y a veces hasta algunos órganos internos cuando el castigo era desmedidamente fuerte. Entonces, cuando vemos esto, hermano, y leemos las escrituras y los comentarios que hace el historiador Josefo cuando las personas eran castigadas de esta forma, y vemos hoy día cómo el mundo religioso celebra esta fiesta, para mí es algo que no corresponde, que es una blasfemia contra Jesús. Entonces el versículo 26 de Mateo 27 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Imagínense, ya todo lastimado, todo adolorido, todo hermano maltratado, el pobre Señor, le pusieron un manto de escarlata muy pesado. Y aparte de eso, le pusieron una corona de espina. Entonces, cuando pienso en esto, hermanos, se me pone la piel de gallina al sentir ese dolor de Jesús, esa debilidad en cuanto al sufrimiento y el corazón de Jesús latiendo a mil por causa de ese tremendo dolor que estaba sufriendo. Y nosotros tenemos que ser sinceros, hermanos. Cuando nosotros nos golpeamos un dedo, un pie,
o se nos cae algo en el pie se nos cae algo en el pie, saltamos y soportamos un dolor fuerte. Imagínense eso a 1000, a 3000. Un castigo, hermanos, que no muchos podían soportar. Y encima de esto pusieron una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Hermano, a pesar de todo lo que estaba sufriendo nuestro Señor y cómo ellos pusieron esa corona en su cabeza, y seguramente no se lo pusieron con mucha suavidad, sino que se lo pusieron para poder lastimarlo, causando más dolor en la cabeza de nuestro Señor. Encima de eso, ellos se burlaban. Dice allí la palabra que usa acá dice, encarnecían, o sea, se mofaban, se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, mofarse, y le hacían reverencia como burlándose del rey, de un rey falso. Los judíos lo trataron como un profeta falso y los soldados lo trataban como un rey falso, burlándose, golpeándole, escupiéndole. Entonces, cuando vemos nosotros, hermanos, que la gente hace todo este show, toda esta eh, obra de teatro, ¿no creen ustedes que es una burla para Jesús, para Dios, que tuvo que padecer de tal manera en que tuvo que sufrir por el pecado de ellos, de nosotros y de todo el mundo? Ellos lo hacían como algo divertido, ellos lo hacían como algo de chistoso, ellos se reían, se burlaban, para ellos era un juego, y la ignorancia de ellos, hermano, lo llevó a ser más violento y ser cruel, porque para ellos Jesús era un rey falso, para los judíos era un profeta falso. Por eso no tuvieron misericordia, no tuvieron misericordia, hermanos. Dice el versículo 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincando de rodillas delante de él, encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, allí donde estaba expuesta la corona de espina. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. O sea, nosotros vemos muchas veces el final cuando Cristo fue crucificado, pero antes de la crucifixión Jesús sufrió mucho todo este desprecio, este dolor, el castigo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Allí estaban los fariseos, allí estaban los saduceos, los ancianos del pueblo. Ahí le estaban injuriando y tratándolo como un ladrón. De hecho, que lo crucificaron con dos ladrones. ¿Se recuerda? Si nosotros vemos allí, hermanos, allí veamos en Juan, a ver si encontramos en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19.
Dice en el versículo 17, Juan, Evangelio de Juan 19, 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron con él otros dos, uno cada lado, y Jesús en medio. O sea, dos ladrones. ¿Y por qué al medio? Bueno, el propósito de haberlo puesto al medio era para que ambos ladrones se burlaran de Jesús. Aparte de burlarse, ¿no es cierto? Y de venir a la cabeza los fariseos, los saduceos, los pueblos, los soldados, también los ladrones hacían lo mismo. Allí estaban, hermanos, en este lugar llamado La Calavera. Un lugar que estaba afuera de la ciudad de Jerusalén. Allí afuera estaba este lugar donde parecía un, ¿no es cierto?, como la cabeza de una calavera allí, y por eso le llamaban así, donde crucificaban comúnmente a los ladrones. A este Jesús que era, hermano, inocente. Allí lo llevaron cargando una cruz. Esta cruz, hermanos, que muchos están, hablan de que eran solamente un madero, otros discuten que eran solo una estaca, y así varios están ahí discutiendo qué clase de cruz llevó Jesús. Y la palabra cruz viene de stauros en griego, que era un palo, una estaca. Entonces, basado en eso, algunos dicen que según era solamente un palo. Pero cuando uno lee en el caso de Tomás, se recuerdan allí en Juan, creo que está en Juan 20, eh, en Juan 20, 25 dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, no dice el clavo, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Este es Tomás. O sea, clavos, un clavo en cada mano. Fue allí Jesús crucificado. Tomás, un hombre incrédulo, un hombre que no creyó en no creyó en los dichos de los discípulos de que Jesús había resucitado, que tuvo que tomar evidencia de poder meter su dedo en la herida que fue causado por los clavos cuando fue crucificado Cristo. Un dolor, hermano, terrible. Allí lo crucificaron, en un lugar llamado Calavera, que en hebreo es Gólgota, que estaba afuera de la puerta de la ciudad. Y eso lo confirma Hebreos 13, 12. Dice allí, si nosotros leemos Hebreos capítulo 12, capítulo 13, perdón, y versículo 12, Hebreos, acompáñenme en la lectura ahí en Hebreos 13, 12 dice... Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, en el lugar llamado Calavera, que estaba fuera de la puerta de la ciudad. Allí lo crucificaron. Hermano, este castigo de la crucifixión era una práctica muy común que se hacía en Palestina. Y era una de las formas más fuertes de tortura usado para la ejecución más cruel para un reo, para un ladrón, para un malhechor.
Creo que era uno de los peores castigos que podía pasar un ser humano. Y está diseñada con el propósito, hermano, de poder producir dolor y una muerte lenta, de a poco. Algunos duraban días en la cruz antes de morir. Otros no alcanzaban ni siquiera a llegar a la cruz. Pero cuando había gente o reos que duraban varios días, lo que hacían eran quebrarles los tobillos allí para que no, para acelerar su muerte, le quebraban allí las rodillas para acelerar la muerte, para que ya no aguante más. Porque a veces el dolor, el sufrimiento era tan grande, hermanos, que aún los mismos soldados a veces hacían esto. Era la costumbre. Allí estaban, hermanos, reservados este castigo para los traidores, revolucionarios, los criminales. Era para esta clase de personas. Y allí fue castigado, muerto, nuestro Señor Jesucristo. Según un escritor griego, Cicerón, dijo que era cruel y horrible. Cruel y horrible. Y Tácito dijo que era una muerte indescriptible. O sea, no hay palabra para poder expresar este castigo tan fuerte que Jesús tuvo que pasar. Y es verdad, hermano. Nosotros, en nuestra mente, conocimiento y entendimiento limitado, a veces no alcanzamos a usar las palabras que puedan describir este dolor y sufrimiento y agonía de nuestro Señor Jesucristo. Porque las heridas, hermanos, se inflamaban, el dolor causado por los tendones desgarrados, la fiebre, el dolor de cabeza, la sed horrible que causaba este dolor, hermano, era terrible. O sea, no hay palabra para poder explicar este sufrimiento de Cristo. Por eso a veces, hermanos, miramos muy a la ligera lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso cuando nosotros adoramos a Dios, el hecho de que la iglesia esté reunida allí el primer de la semana, participando de los mandamientos, y especialmente cuando nosotros nos vamos a traer a nuestra memoria los sufrimientos de Cristo ahí participando del pan y del jugo de la uva, que lo debemos de hacer cada primer de la semana. Todos los domingos nosotros como cristianos celebramos la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo pide las Escrituras, así lo pide Dios, así lo ha enseñado Jesús. No que se haga una vez al año de esta forma como el mundo religioso lo hace, sino que cada primer día de la semana, todos los cristianos, los hijos de Dios, debemos de hacer memoria de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente leyendo las Escrituras y viendo todo el proceso de que nuestro Señor, cómo Él sufrió, es la forma en que nosotros debemos de honrar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de este dolor y esta angustia de Jesús, que tuvo que sufrir en la cruz, porque la cruz es eso, sufrimiento, o por lo menos en ese tiempo era sufrimiento, dolor. Hoy día es gozo y alegría para todos nosotros que miramos a Cristo en la cruz crucificado.
Allí cuando fue, hermano, imagínense cuando uno se pincha o se clava algo en los dedos, cómo el dolor es terrible. Imagínense ser clavado en sus manos, en las palmas de sus manos, en los pies. ¿Cuánto dolor, hermanos? Y allí estaba Jesús en medio de dos ladrones. Allí Jesús tuvo que cargar esa cruz pesada, todo lastimado, su cuerpo, todo derramando allí también su sangre en el Getsemaní. Y muchas veces nosotros vemos cómo la gente hace todo este teatro y hablando allí de la Pascua y todo es color de rosa, todo bonito, pero en el momento en que Jesús sufrió no era así. Allí en Salmo capítulo 22, que es un salmo profético o mesiánico, encontramos esta escritura allí en el Salmo capítulo 22. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso, hermanos, el Salmo 22 habla de Jesús. Entonces, hermanos, para ya ir avanzando y terminando esta lectura y poder nosotros de alguna forma hacer un recordatorio, un memorial como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de pensar en que cuando Jesús llegó al llamado lugar Gólgota o la calavera, cuando estaba ahí todos los soldados mirando a Jesús y muchos allí meneando sus cabezas y allí los soldados peleándose entre sí los vestidos de Jesús, echando la suerte ya de su capa. Allí los guardias mirando qué pasaba con Jesús. Dice en el versículo 38 de Mateo 27, entonces le crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban dicen que le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, hermano, ¿cómo es posible con todo lo que Jesús hizo, con todo lo que Jesús demostró allí al pueblo judío y con todo lo que vieron estos sacerdotes, fariseos, no tuvieron ni así de misericordia de Dios, ni así tuvieron compasión, aun de que fuera un hombre, siendo Jesús Dios? Mire, hermano, acá podemos ver la decadencia del ser humano.
A lo que el hombre puede llegar a ser, hermanos, cuando la envidia, la soberbia, los celos, la carnalidad logra hacer con un ser humano. Porque aun cuando estaba en pleno dolor y sufrimiento, aún así estaban burlándose y riéndose de Jesús. 43 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas en la tierra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí que el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el cinturón y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y allí estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María madre de Jacob y de José y madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué tuvieron que ver ellos para darse cuenta que realmente era Jesús, el Hijo de Dios? No creyeron los milagros, no creyeron que echara fuera demonios, no creyeron que hizo andar a paralíticos, que dio la vista a los ciegos. No fue suficiente para ellos en decir que Él era el Mesías, sino que ahora que tembló la tierra, que hubo tinieblas en la tierra, recién allí se dieron cuenta de que era realmente el Hijo de Dios. Entonces viene, hermano, a mi memoria, a mi mente, esta pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros realmente para creer en este Jesús como el Hijo de Dios? Porque la gente siempre está pidiendo señales, la gente siempre pide que te sane, la gente pide que Dios hable contigo, que Dios haga un milagro en tu vida, la gente pide todo eso. La gente no se conforma con lo que está escrito. La gente no cree en Dios porque no cree en la palabra. Porque si creen en Dios, también van a creer en la palabra. Pero como no creen en la palabra, por lo tanto, no creen en Dios. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, para poder realmente ver a este Jesús como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías? Que Dios haga un milagro en mi vida o en su vida, que le muestre una señal. No podemos conformarnos con el hecho de que este Jesús que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venció la muerte y ahora está con el Padre sentado allí en el cielo para después volver otra vez a buscar a los salvos. ¿Realmente tendremos fe, hermano, en aquel día cuando Jesús vuelva a este mundo a buscar a su iglesia?
Y la gente dice y me dice, o sea que ustedes van a ser los únicos salvos. No lo digo yo, ni lo dice usted, lo dice las Escrituras. Las Escrituras son muestra suficiente, evidencia suficiente para decir realmente que somos los hijos de Dios. No lo digo yo, no lo dice usted, sino que las Escrituras nos muestran esta gran verdad. Entonces, si usted y yo creemos en este Jesús, el Hijo de Dios, entonces tenemos que obedecer lo que dice su palabra para poder lograr, hermano, la meta que todo cristiano desea y quiere, que es vivir con Cristo en los cielos por la eternidad. Pero eso, hermano, no es fácil, no es fácil, porque el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto, estrecho. Y si queremos caminar por ese lugar, tenemos que ser guiados por Dios por medio del Espíritu Santo, que ha dejado su palabra para que nosotros podamos ver las señales, las indicaciones que te llevarán a la vida eterna. Por eso no nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos viendo al mundo religioso cómo celebra a la muerte de Jesús. No nos equivoquemos como el mundo celebra el nacimiento de Jesús, cosa que la palabra nos demanda. Hoy día con toda la tecnología y cosas que nosotros vemos, hermano, es muy fácil equivocarse y errar el camino. Por algo el Dios Todopoderoso nos ha dejado las escrituras para que nosotros nos basemos nuestra fe y nuestro camino basado en la palabra de Dios, que todo el mundo lo tiene. Porque mucha gente puede decir muchas cosas, pero si no lo dice la escritura, entonces no tiene validez. Por eso, hermanos, quiero dejar esta enseñanza, quiero compartir con ustedes esta palabra. Sé que hay mucho más para decir, pero es lo que he podido transmitir y lo que he podido entender de esta porción de la escritura, y espero que haya sido de ayuda y de fortaleza espiritual para usted y para los que oyen este mensaje, para que ellos puedan buscar el verdadero camino que está en la palabra, lo que Dios desea de ellos. Y el propósito de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que se arrepientan y que busquen a Cristo, sean bautizados para el perdón de todos sus pecados, para que puedan tener como promesa, la vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, hermano Marcos, por habernos traído esta palabra de verdad, esta palabra que nos trae a la memoria el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a la manera de las Escrituras. Hoy en día, y él tenía mucha razón en lo que decía, porque a veces parecen circos los que se hacen con respecto a la celebración, comillas, de la muerte de Jesucristo. Estábamos justamente con mi esposa durante la tarde, estábamos viendo unos videos y mostraban un conjunto de católicos sacando sus figuras de yeso en andas y era un baile en la calle. La verdad es que nos pareció, no sé si chistoso o gracioso o una burla acerca de lo que es la muerte y crucifixión de Jesucristo y la resurrección. Bueno, esas cosas que se les ocurre al mundo muchas veces y que no reflejan necesariamente el pensamiento que Dios espera que nosotros tengamos de la muerte de Jesús y su resurrección. Muchas gracias, hermano Marco, por habernos traído el tema del día de hoy. Vamos a tener una oración entonces Ujú. y después vamos a revisar lo que aquellos que entraron a escuchar este estudio bíblico a través de Facebook Live y quisiera pedir a nuestro hermano Gilbert si fuera tan gentil, por favor, hermano, de poder llevarnos en una oración al Señor para posteriormente continuar con la Wow, etapa bueno, final de hermano, de la clase. el tema me emociona tanto que pensé decirle no. No, no puedo, pero vamos a esforzarnos. Amén.
delante de tu rostro, Padre, esta hermosa tarde noche, para darte gracias, Señor, hoy en este día, por el regalo de la vida, Amén. Señor, por los dones que tú renuevas, que tú ah, haces abundar en nosotros, Señor, porque tú nos defiendes. Gracias, Señor, por todos los hogares aquí representados, por cada una de las peticiones que fueron dichas al principio, por esta reflexión, Padre, que el hermano trató de explicar con palabras, Señor, tanto amor expresado allí en la cruz, en aquel acto, Señor. Dice la escritura que es demasiado amor, que es inefable, Señor. Y así, mientras el hermano hablaba, Señor, me hacía reflexionar en tantos momentos, Padre, en tantas experiencias, Señor. Y bueno, adelanto una intervención para hacerle al hermano. ¿Cuál fue la última tentación de Jesús? Y fue allí en la cruz, como dice el pasaje de Hebreos, la contradicción de los pecadores contra sí mismos, porque moría por ellos. Y ellos eran su misma tentación, y ellos le tentaban, y ellos ponían en duda tu plan. Y decían, no es eso lo que tiene que hacer para glorificar a Dios, debería bajarse. Y tú tenías, Señor Jesús, toda la autoridad y todo el poder para hacerlo. Gracias, Señor, por tanto amor, por soportar el peso de esa cruz que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Gracias, Señor, por ser receptivos a ese amor, Padre, porque no nos es indiferente, Señor. Gracias por darnos la sensibilidad. Dice la palabra que el mundo ha sido privado de sensibilidad. Gracias, Señor. Gracias por ello y porque hay un mérito, hay un premio, hay una promesa, Señor. Y no queremos decir que te amamos más que nadie, ni creemos que se trate de eso. Pero queremos amarte cual y cual tú lo has demandado. Y por eso cada primer día de la semana, no una vez al año, no de una manera hipócrita, cada primer día de la semana, tú eres el centro de nuestra vida, de nuestra adoración. Todo ese amor, todo ese sacrificio. Padre, bendícenos, Señor, bendícenos para ser proclamadores, Señor, de lo que nos prometió esa cruz, de la salvación, Señor, porque como decía Jesús, si yo fuere alzado, traeré salvación, Padre, como lo fue aquella serpiente alguna vez para el pueblo en el medio de la enfermedad. Ayúdanos a ser proclamadores de esa cruz, a tiempo y fuera de tiempo, más allá de nuestras fuerzas, de la buena o de la mala fama. Ayúdanos a ser proclamadores, Señor, porque tú lo mereces, Jesús. Así que, por los méritos de tanto amor, de esa cruz, decimos, Padre, por los méritos de su sangre, de tu Hijo Cristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Gilbert, por la oración. Amén, hermano. Vamos Gracias. a pasar entonces ahora a revisar, como es habitual, aquellos hermanos o visitas que estuvieron a través de Facebook Live. Quiero comentarles que estuvieron aquí por lo menos 11 personas viendo este estudio bíblico que trajo nuestro hermano Marcos a través de Facebook Live de la página del hermano Néstor Sánchez ahí en Facebook. Y estuvieron Daniel Odio, Javier Serrano, Isabel Ramos, Susana Treviño, Julia Verónica Flores Navarro, de allá de Catacaos, norte del Perú, Tomasita Sánchez, Carlin Rodríguez, Rubiela Cortés López, el hermano Richard Pablo Rosón Carrasco, Hernán Castellanos González también, y Mario Moreno Chávez. Todos ellos estuvieron viendo y escuchando este estudio bíblico que trajo nuestro hermano Marcos en esta hora, el día de hoy. Y también tenemos algunos mensajes, dicen así los mensajitos de Facebook. Daniel Odio dice, Dios bendiga a todos mis hermanos alrededor del mundo. Bendiciones mis hermanos, Dios les guarde. Saludos de su hermano Cristo Daniel Odio. La hermana Julia Verónica Flores Navarro dice, buenas noches amados hermanos, sus oraciones por salud. Por la hermana Ingrid dice, Julia, Rosita y Giovanni de la congregación de Catacaos, allá en Perú, como yo les decía. Y el hermano Hernán Castellanos González dice, buenas noches hermanos, que la paz de Cristo
sea con todos. La hermana Rubiela Cortés López dice, amén, gracias hermano, excelente y edificante lección. Dice el hermano Ezequiel San Juan Núñez, también que estuvo aquí. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. Esos han sido todos los mensajes entonces. Saludos para todos ustedes de parte de los hermanos, oraciones también de parte de que pide la hermana Julia Flores de allá del Perú y por algunos de los hermanos que están allá para que puedan restablecerse en todo sentido. Bien. Bueno, ¿algún comentario? Brevemente, sí, hermanos queridos, por favor quiero pedirles porque ya pronto ya tengo que irme a otro estudio de la palabra de Dios. Gracias nuevamente. El hermano Miguel Valle, de allá de El Salvador. Hermanito, Sí, muy adelante. buenas noches, hermano, muy buenas noches. Buenas Me noches. uno ahí al sentimiento que el hermano Gilbert Miguel hace, ¿verdad? En cuanto al sacrificio y todo lo que Amén. sufrió el Señor. Aunque mi Señor, si se hubiera bajado para los sacerdotes cuando dijeron de que a otros salvó, ni aún así hubieran creído en la entrega, en el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es de que creo que cuando los cristianos somos indiferentes, estamos actuando como igualmente como el pueblo en esta ocasión en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que creo que debemos valorar y verdaderamente apreciar, ¿verdad? Conforme a nuestras capacidades en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No quiero alargarme porque, bueno, hay otros que van a participar, pero no me le hicieron el juicio a mi Señor como deberían de haberlo hecho, porque muchos sacerdotes, muchos los fariseos y los seduceos no estaban de acuerdo. Así es que muchas gracias. El Señor le bendiga, hermano, y excelente estudio. Amén. Gracias, hermano Miguel, por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Hermano Ernest, Hermanito, adelante. bueno, excelente estudio. Solamente aportar algunos datos. Ujú. Isaías 56 dice que a nuestro Señor Jesús también le mesaron la barba, es decir, le arrancharon la barba. Y otro dado con algunos datos que comentaron ahí, más o menos el tamaño de la cruz que fue nuestro Señor, tenía una altura más o menos de 4 metros, ¿no? Y pesa la cruz de entre 50 a 60 kilos. Solamente para completar los datos de hermano. Espero que Ok, sirvan. hermanito, muchísimas gracias. Quiero leer algunos mensajes que están aquí en el chat de la plataforma y el hermano Gilbert dice, considerar a aquel Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Buen texto, hermano. La hermana Vidalia dice, de gran ayuda a mi hermano Marcos, Dios lo bendiga siempre y una feliz noche para todos. Hasta mañana, dice. Amén. La hermana Jenny Gómez dice, gracias hermano Marcos, excelente estudio, que Dios le bendiga. Y Amén. la hermana Tamar Pintado dice, buenas noches a todos mis hermanos, gracias primeramente a Dios y a usted hermano Marcos por esta lección. Todos sabemos acerca de la muerte de Jesús, pero no todos reflexionamos sobre esa gran importancia y ese amor tan grande e inmerecido que Él mostró. Si no hubiera sido por el Señor, nuestras almas se hubieran perdido. Dios le bendiga. Muy bien. Y la hermana Marisa de Figueroa dice, buen estudio, hermano Marcos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio para salvación de todo aquel que cree y obedece. El hermano Marcos Muñoz, muchas gracias, hermanas. Que Dios los bendiga. Y él replica el mensaje o devuelve su mensaje. La hermana Luz Dalia dice, excelente mensaje. Dios te bendiga. Siempre, hermano Marcos. Gracias a Dios por su misericordia, dice, Dios les bendiga siempre. Muchas gracias a todos quienes han opinado, quienes han dejado sus mensajes y que se han hecho cita entonces el día de hoy, en esta hora, para poder escuchar la palabra de Dios. Esto que debemos mantener y permanecer siempre en nuestro corazón y que no le restemos importancia, porque si no hubiera sido por el Señor, como dice un himno por ahí, nuestra alma se hubiese perdido. ¿Bien? Así que ese es el don del Señor o la gracia de Dios, mejor dicho, para todo aquel que cree en Él. Bueno, estamos llegando entonces al final. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Dios les bendiga, les cuide, les proteja y esta noche que sea tranquila para que puedan descansar. Y el día de mañana nuevamente, si Dios lo permite, a esta misma hora, en el mismo canal, nos volvemos a juntar. Muchas gracias, buenas noches. Amén. Amén, Dios le bye, buenas bendiga. noches. Amén. Chao, Buenas noches, hermanos. Hasta luego, hermano. hermanos. Gracias.